Bienvenidos una vez más a la clase de Práctica Docente 2. Esta es una videoclase donde vamos a abordar algunos componentes de la planificación. Voy a compartir pantalla para que podamos desarrollar estos aspectos. En esta oportunidad vamos a trabajar con las nociones de propósitos, objetivos y contenidos. Esto va a responder un poco en cuanto al para qué y el qué enseñar. Vamos a ver algunas características generales en esta videoclase, y para profundizar vamos a tener los materiales bibliográficos correspondientes a la semana anterior y a esta semana de cursado. Teniendo en cuenta las diferentes estructuras, estos diferentes estructurantes de la planificación, es que nos vamos a encontrar en primer lugar con lo que tiene que ver con los propósitos. Como ya habíamos visto, cuando hablamos de una planificación, nosotros tenemos una determinada cantidad de elementos que son necesarios tenerlos en cuenta. Y eso va a variar en función a los autores. En este caso nosotros vamos a focalizar sobre algunos elementos claves que tienen que ver con aquellos que no pueden faltar en nuestra planificación y que nos sirven como orientadores para nuestra práctica docente. Uno de esos elementos son los propósitos, y se distinguen de los objetivos, en tanto estos propósitos van a estar muy vinculados a la acción del docente, es decir, se van a expresar en tanto son intencionalidades del docente. Entonces podemos encontrar que los autores hacen referencia a que estos propósitos van a intentar mostrar de algún modo desde la óptica de la enseñanza, por eso decimos que está en relación con la acción docente, lo que se pretende hacer en el aula, ¿sí? Puede ser el aula patio, como en el caso de la educación física, o puede ser el aula convencional, como en otras disciplinas. Estos propósitos, que son entendidos en términos de acción docente, van a presentar algunos rasgos que van a dar cierta característica a la propuesta de enseñanza. Dentro de estos propósitos vamos a poder vislumbrar algunos elementos que va a tener que ver con, por ejemplo, los enfoques o la metodología, ¿sí? No se ve claramente, no es que los podemos precisar, pero sí nos permiten, de algún modo, establecer ciertas orientaciones y distinguir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí?, con nuestras intencionalidades. Entonces, estos propósitos podemos encontrarlos en algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, tenemos, algunos están tomados del texto de Steinman, ¿sí?, Más didáctica para el nivel superior, donde él hace referencia a las características de estos propósitos, ¿sí? Si bien no está como material obligatorio para la cátedra, para la unidad curricular, fácilmente lo pueden encontrar en la red, y bueno, caracteriza estos propósitos. Algunos ejemplos tienen que ver con plantear un enfoque de indagación que permita abordar el análisis de las prácticas docentes en el ámbito de la educación superior. Entonces la pregunta sería, ¿quién va a plantear un enfoque de indagación? Y la respuesta va a ser el docente. Entonces, todos los propósitos están pensados para la acción docente. Veamos otro ejemplo. Favorecer la posibilidad de afrontar las representaciones acerca de las prácticas docentes en la educación superior y las prácticas mismas. ¿Quién va a favorecer la posibilidad de confrontar estas representaciones? Va a ser el docente. Fomentar la cooperación entre compañeros durante los juegos en las clases de educación física. Nuevamente, observamos que tanto en el ejemplo anterior como en este, la acción docente es la que genera estas acciones, ¿sí?, y genera estos propósitos. Desarrollar en un entorno positivo y cooperativo en las actividades lúdicas también implica una actuación del docente. Y para poder lograr eso se pondrán en práctica una serie de estrategias y metodologías que van a ser necesarias para poder alcanzar a cumplir con estos propósitos. Por último, un último ejemplo, promover el respeto hacia sus pares en las propuestas de actividades de clase. Nuevamente vemos cómo el acto de promover ese respeto implica la intervención y la acción del docente. Entonces,
Los propósitos van a estar fuertemente vinculados con la acción del docente. Centra la mirada en los rasgos de la enseñanza, por lo que vamos a ver que se relacionan con aquellos aspectos vinculados a las metodologías, las estrategias didácticas, y va a tener que ver obviamente con los objetivos. Los objetivos están pensados de otra manera. Los objetivos van a apuntar a la respuesta del por qué enseñar, ¿sí? ¿Y qué van a hacer estos objetivos? Van a ser esos rumbos, esas orientaciones que vamos a tener para que el proceso formativo, en donde la intervención fundamental es del aprendizaje, se logre. Estos objetivos se van a constituir en una guía orientadora. Tienen una forma particular de enunciarse, de formularse, y están muy fuertemente vinculados a ciertas capacidades que tienen que alcanzar nuestros alumnos. Entonces, los propósitos están vinculados a la acción de enseñar, por lo tanto, a la función del docente. Los objetivos van a estar en la vereda de enfrente, van a estar vinculados a las acciones de aprendizaje, aquellas acciones vinculadas al alumno. Entonces, ¿cómo vamos a redactar estos objetivos? Los propósitos los redactamos en infinitivo, tienen que ver con esta acción. Bueno, los objetivos tienen la característica también de que se formulan en verbos en infinitivo, pero van a estar vinculados a la acción del alumno. Van a utilizarse verbos que puedan lograrse, es decir, verbos, acciones en lo posible concretas. Muchas veces pensamos que la formulación de estos objetivos en forma tan específica, tan concreta, tan conductuales, nos lleva a una imagen muy positivista de la educación. Pero cuando estamos en situación de formación, en tanto somos alumnos, es muy importante poder clarificar lo que realmente esperamos de nuestros alumnos, ¿sí? En tanto somos, por ejemplo, practicantes. Todos en algún momento, para después estar en la situación de enseñanza, hemos sido practicantes. Clarificar estas acciones, saber realmente qué es lo que queremos que alcancen nuestros alumnos en el aula, y en el caso de la educación física, el aula patio, es muy importante. Implica un proceso de discriminación, de recorte, para realmente entender cómo operan los diferentes elementos de la planificación. Entonces, si bien a medida que uno va alcanzando cierta experiencia en la enseñanza, ya no va a formular este tipo de objetivos, es muy importante poder clarificarlos en el tiempo que estamos en esta formación inicial. Entonces, volvamos un poco a la formulación y a la redacción de estos objetivos. Los objetivos deben ser precisos, deben ser claros. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Si utilizamos, por ejemplo, dos conductas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, descubrir y vivenciar, ¿qué pasa si una de las dos no alcanzamos, o nuestros alumnos no alcanzan a desarrollar? Entonces tenemos un problema. Cada objetivo, como ejercicio, en principio, en tanto estamos en situación de formación, vamos a vincularlo con una conducta, ¿sí? Y con una capacidad que vamos a ir trabajando con nuestros alumnos. Entonces, por eso hablamos de cierta claridad y precisión. Esto evita las confusiones. Por otro lado, nosotros distinguimos entre objetivos más generales, más específicos. En este momento estamos hablando de los objetivos más en general y abarcamos también los objetivos específicos. Entonces, deben estar orientando determinadas acciones. Estas acciones las vamos a entender como conductas. No necesariamente tienen que ser conductas observables, como podríamos pensarlo desde el conductismo. Pero estas acciones van a permitir que nosotros tengamos claridad y que podamos acompañar ese proceso de aprendizaje. Otra de las características de la redacción de estos objetivos tiene que ver con que estos objetivos van a estar señalando los logros de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces van a estar formulados en términos del alumno. Es muy habitual escuchar la frase que el alumno logre y después el objetivo. Esa frase
que ha sido utilizada muy fuertemente durante las planificaciones que han tenido su auge con el conductismo, han servido de orientaciones y permiten una redacción clara, sobre todo cuando estamos en situación de formación. Estas formulaciones tienen que señalar capacidades, ¿sí? No vamos a formularlos en términos de conductas aisladas. La propuesta es formularlo en términos de capacidades. ¿Qué se espera del alumno? ¿Sí? ¿Qué se espera del alumno en tanto sujeto que está aprendiendo? No obstante, estos objetivos deben tener la posibilidad de ser flexibles. ¿Sí? Esta posibilidad de ser flexibles tiene que ver con esta concepción de la planificación en términos de guía y orientación de una hipótesis de trabajo con la que vamos a desempeñar nuestro rol como enseñantes. Algunos ejemplos muy simples, y ustedes después los van a tener que formular y van a tener que analizar, por eso vamos a trabajar con solamente 3 ejemplos, tienen que ver, por ejemplo, con esto: desarrollar la creatividad a través del descubrimiento de usos diferentes de objetos y de sus variadas combinaciones. Cuando hablamos de desarrollar la creatividad, a veces podemos situarnos, ¿sí?, en pensar que eso lo tiene que hacer el docente. Pero cuando vemos que tiene que ver con, a través del descubrimiento de usos diferentes de los objetos, estamos dándonos cuenta de que tiene que ver con las competencias, con ciertas capacidades que tiene que desarrollar el alumno. Entonces, desarrollar la creatividad a través del descubrimiento va a tener que ver con un aprendizaje que tiene que alcanzar nuestro alumno. Otro ejemplo, participar en la organización de los juegos cooperativos. También lo puede hacer el profesor. Sin embargo, y aquí es donde faltan otros elementos, pero como marco general este objetivo es válido, quien participa en la organización de los juegos cooperativos, en tanto tiene que aprender a jugar en forma cooperativa, es el alumno. Acordar las reglas del juego con los compañeros. Y aquí nos estamos situando en poder desarrollar las competencias que tienen que ver con la organización del juego. Entonces también estamos referenciando a los aprendizajes del alumno. Estos 3 ejemplos, algunos más generales y otros más específicos, tienen que ver con los aprendizajes y las competencias que deben alcanzar nuestros alumnos en situación de aprendizaje, en situación de alcanzar cierto nivel de desarrollo de competencias. Ahora veamos. Cuando hablamos de objetivos y de propósitos, no los podemos tomar en forma aislada, tenemos que hacer referencia a los contenidos. Estos contenidos van a estar vinculados con la idea de que funcionan como una construcción, pero en un orden didáctico. Y van a tener 3 características: la noción de selección, organización y secuenciación. Estos 3 elementos que son fundamentales en la noción de contenidos nos va a permitir entender que los contenidos hacen referencia a todo lo que hace al conocimiento. Ahora, todo ese conocimiento es imposible que nuestros alumnos lo puedan aprender. Entonces, a través de estos procesos de selección, de organización y de secuenciación, nuestros alumnos estarán en condiciones de poder apropiarse, poder desarrollar estas competencias vinculadas a este conocimiento. Entonces, ¿en qué va a consistir estos contenidos? Estos contenidos van a tener que ver con el qué enseñar, es decir, ese saber y esos saberes integrados que hacen a ese conocimiento que es socialmente significativo y válido, y que lo vemos en forma prescripta en los diseños curriculares. ¿A través de qué? De las áreas, ¿sí?, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, pero que también lo podemos ver a través de las áreas especiales como artística, expresión corporal, educación física, música, etc. Entonces, estas áreas del conocimiento que se van especificando a medida que vamos transitando por la escolaridad, es lo que va a permitir apropiarse y complejizar esos saberes en tanto somos alumnos. Ahora,
Veamos un poquito en qué consiste cada uno de estos procesos. La selección, la organización y la secuenciación. Son procesos sumamente significativos y importantes que tenemos que tener en cuenta como docentes para poder elegir, para poder tomar decisiones y, por supuesto, para poder garantizar a nuestros alumnos el derecho del aprender, ¿sí? Derecho a la educación. Cuando hablamos de selección, vamos a tener en cuenta que la selección va a estar vinculada a un plan de estudio. No va a ser lo mismo los contenidos que tengamos en el nivel inicial que en el nivel primario. Vamos a tener que tener en cuenta el desarrollo del campo del conocimiento, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el nivel superior tenemos campos del conocimiento, algunos tienen que ver con los trayectos de las prácticas, en el cual se inserta esta materia, pero también hay otros campos del conocimiento que tienen que ver con lo disciplinar y con lo general. Estos grandes campos del conocimiento, a su vez, también van a ser divididos, ¿sí? Y secuenciados. Ahora, cuando nosotros armamos esta selección, tomamos estos elementos en su complejidad y vamos analizando, ¿sí? Lo mismo pasa en el nivel primario y en el nivel inicial. Se va haciendo todo un análisis para poder ver cómo se construyen estas vinculaciones entre los saberes, cómo aparecen determinadas diversificaciones, cómo aparecen algunas separaciones. Entonces, además, esta selección va a tener en cuenta determinadas perspectivas de abordaje. Hoy dijimos que los propósitos de algún modo nos están mostrando cómo vamos a implementar esto, qué es lo que vamos a favorecer, a permitir que nuestros alumnos aprendan. Y en este sentido, aquí nosotros hacemos uso de estas perspectivas de abordaje. ¿Desde dónde nos vamos a posicionar? Nos podemos posicionar desde una perspectiva más vinculada a la investigación, o podemos vincularnos un poco más a un modelo más pasivo. Bueno, esas tomas de decisiones van a tener que ver con esta selección del contenido. A veces los contenidos se seleccionan en función de estas perspectivas, porque hay contenidos que tienen las características de ser más vinculados a conceptos, a hechos, a principios, y que requieren determinados modos de aprenderse. En otras situaciones encontramos otras características que presentan esos conocimientos, y entonces podemos pensar en modelos más vinculados a la investigación, a la acción, a la intervención. Además, hay que pensar y observar cuál va a ser el objeto de estudio de este conocimiento. No va a ser lo mismo el movimiento, si lo analizamos desde la biología, que si lo analizamos desde la biomotricidad, ¿sí? Entonces va a ser diferente la concepción, va a ser diferente, por ejemplo, la noción de deporte, si la miramos en relación al deporte en la escuela, que si la miramos desde una perspectiva más competitiva. No va a ser lo mismo si miramos una planificación dentro de lo que es la formación docente, que si es una planificación en relación a el desarrollo estratégico en una empresa. Entonces, este tipo de características va a tener que ver con ese objeto de estudio. La organización va a ser otro de los procesos que también es muy importante. ¿Por qué? Porque de algún modo nos va a ir ordenando estos saberes, estos conocimientos, en función a las características de la unidad curricular, del área, ¿sí? Del campo, y podemos ordenar estos saberes a partir de un eje, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en esta segunda unidad tenemos la mirada centrada en los aspectos didácticos y pedagógicos que hacen al análisis del diseño y al análisis de la planificación. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de la clase está vinculado alrededor de este eje. Diferente del eje 3, que sienta la mirada en lo que es la reflexión en función a la propia acción pedagógica. Entonces, la organización nos va a permitir un ordenamiento en torno a un eje, a una unidad, que va a dar de algún modo un sentido a la materia. ¿Cuáles van a ser los criterios? En este sentido es muy interesante vincular esta idea con los aportes que nos hace Ausubel, ¿sí? Cuando pensamos en la estructura lógica del conocimiento, pensamos también en la estructura lógica de cómo aprenden nuestros alumnos. Es decir, tenemos un criterio lógico, hay una organización particular de ese conocimiento. A la vez,
también hay determinadas ideas en cuanto a la construcción de cómo se va produciendo ese conocimiento, y esto tiene que ver con un criterio psicológico. Esto se vincula fuertemente con esta noción y estas ideas que nos plantea Ausubel desde la teoría del aprendizaje significativo. Por último, vamos a encontrar el proceso de secuenciación. El proceso de secuenciación nos va a dar una forma particular de poder dividir, reorganizar, revisar, pero a nivel de ya no de espacio, como sería la organización, sino a nivel de tiempo. Esta secuenciación está vinculada con el tiempo. Vamos a poder tener, por ejemplo, tres posturas, ¿sí? O tres tipos podemos tener desde de esta secuenciación. Una organización lineal que va a tener que ver con esta sucesión entre las unidades didácticas, y pensamos, por ejemplo, como en determinados fragmentos. Podemos pensar en la organización lógica, por ejemplo, en el plan de estudio de pensar anatomía primero para después pasar a biomotricidad. Es importante que se tengan estos conocimientos, ¿por qué? Porque los necesitamos, los requerimos para biomotricidad. Esto a nivel más macro de diseño del plan de estudio. Ahora, hacia adentro de una materia podemos pensar en estas mismas características. Entonces, en anatomía podríamos pensar que es importante partir de la noción de célula, para luego pasar a la noción de sistemas, para luego pasar a la noción más compleja de estos sistemas en movimiento. Entonces, vamos trabajando con un modelo fragmentado y lineal. Otro de las posibilidades es poder trabajar con la noción de un orden concéntrico, ¿sí? Entonces vamos de lo general hacia lo particular, pero en términos en donde vamos de algún modo de una presentación más general de la materia hacia pequeños contenidos hacia adentro. Ejemplos de esto es como un poco más complejo, no es muy habitual dentro de nuestro sistema educativo, de nuestros planes de estudio, pero se pueden implementar en algunas disciplinas que tienen que ver con investigación e intervención. Otro de los aspectos tiene que ver con la noción de espiral. ¿Sí? Cuando pensamos en una espiral o en un bucle, estamos viendo cómo se presenta los ejes en forma, o los contenidos, los conocimientos en forma más general, y a medida que vamos recuperando, vamos volviendo a tocar este punto general, y vamos volviendo a tocar con nuevos contenidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en hablar de la planificación como modo general, y después volver a entender la planificación a partir de los propósitos, volver a mirarla desde los objetivos, volver a mirarla esta relación en términos de contenidos. Es un ida y vuelta en términos de un bucle. Es muy interesante poder pensar que como docentes podemos utilizar unos u otros tipos de secuenciación de estos contenidos en función de nuestras competencias, de lo que nos permiten, sí, los conocimientos del campo en el que nos estamos desempeñando. Muchas veces el conocimiento impone determinados criterios, y es muy importante poder entender que como docentes debemos tomar algunas decisiones. Hasta aquí la relación entre propósitos y objetivos y cómo se entienden a estos contenidos. Propósitos tiene que ver con la acción docente, objetivos va a tener que ver con el aprendizaje del alumno, y los contenidos tienen que ver con este campo del conocimiento, con estos saberes integrados, en donde tenemos una gran posibilidad de poder trabajar con todos los saberes, pero que tenemos que hacer un proceso racional, un proceso científico, un proceso reflexivo, para poder dar cuenta de un sentido, para que nuestros alumnos realmente aprendan sin ser unas tablas rasas, repitiendo, imprimiendo estos conocimientos, sino desarrollando las competencias necesarias para la realidad en la que les toca vivir. Nos
estaremos viendo de nuevo con otros contenidos, con otra videoclase vinculada a los siguientes componentes, y espero que esto les sirva como elemento, ¿sí? Como un recurso que favorezca las lecturas, que son también muy importantes y que hacen a nuestra función de docentes. Nos estamos viendo, les agradezco mucho por su atención.